Entre la unción y el ministerio siempre va a haber un momento y un periodo de preparación. Sí, cuando muchas veces nosotros miramos atrás y decimos, wow, si yo no hubiera luchado contra este oso, contra este león, yo no hubiera podido meterle mano a este gigante. No podemos huir de las pruebas. Tenemos que desarrollar firmeza. Tenemos que meternos en el horno para que seamos. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. La pasada semana, pues, obviamente yo no estuve, pero ustedes estuvieron estudiando el material, y bueno, venimos con el tema de Samuel y las advertencias que Dios le da a Saúl. ¿Se acuerdan que pidieron rey? El pueblo de Dios, y Dios le dio a un rey llamado Saúl, y a pesar de que Dios advirtió a Saúl por medio de Samuel acerca de no era correcto, o Dios no veía bueno que el pueblo pidiera un rey cuando él era el rey de ellos. Entonces, bueno, eligieron a Saúl, y tal como lo anunció el profeta Samuel, porque fue profeta también, gran parte del reinado de Saúl sabemos que eso fue tutti morti forti. Fue un desastre. ¿Por qué? Porque a veces la voluntad permisiva de Dios nos puede buscar traer problemas a nuestras vidas. Dios no tiene ese plan perfecto para tu vida, pero lo permite, como se lo permitió al pueblo de Israel, pero en esa decisión que a veces tomamos, y Dios en su misericordia nos deja, vamos a pagar consecuencias. Entonces Saúl se negó a obedecer a Dios. Es horrible lo que le pasó a Saúl, porque Samuel tiene que reprenderlo y tiene que informarle, tiene que decirle a Saúl, mira Saúl, para que te caiga el 20, ya Dios te desechó, brother. No, pero yo soy el rey Israel, brother, Dios te desechó. Y Dios y Samuel tiene que, imagínense el trabajo difícil de Samuel, de tener que decirle al rey, Dios no está contigo, brother. Y en ese momento, esos son los profetas verdaderos de la Biblia. En ese momento le tiene que decir, mira, Dios tiene otros planes. Y Dios ya se eligió otro rey. Y cuando usted lee una de las cosas interesantes de la vida y el ministerio de Saúl y el de David, Saúl fue ungido como rey a petición del pueblo, pero fue ungido en privado y con aceite de redoma, que era un aceite que estaba en un candungo así, que podía llevar tiempo ahí. Pero cuando Dios escogió a David, tuvo que haber un sacrificio para que pudieran extraer el cuerno del carnero. Tuvo que haber el proceso de purificar ese cuerno, sacarle la carne que tiene adentro, poder hacerlo, convertirlo en un recipiente digno, y entonces se le echó aceite fresco de la unción, y David fue ungido con aceite de cuerno, no de redoma, y delante de los suyos. Esto nos enseña que cuando Dios está con una persona, Dios no trabaja en privado las cosas. Como no trabajó inclusive David, a pesar de que había sido ungido, no le acerruchó el piso a Saúl. Entonces, primera de Samuel 13:14 dice, pero ahora tu reino tiene que terminar, Saúl, entiéndelo, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. Brother, cuando yo leía esto, yo le decía, qué bueno que yo no fui Samuel. Porque tú sabes lo que es decirle al rey, tu corazón no es como el de Dios. Pero el de David sí. El rey pudo haberle dado 4 bofetadas bien dadas a Samuel. ¿Quién tú te crees que tú eres para hablarme así? Y Samuel tiene que decirle, ya Dios te desechó. Él se buscó otro que tiene el corazón como el de él, el que a Dios le agrada. Entonces dice, el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Eso está fuerte, yo no sé si usted lo ve, pero yo lo encuentro bastante fuerte. Es interesante recordar que después de que Samuel unge a David,
ocurre un periodo de espera, de preparación, antes de que el ministerio de David se llevase a cabo. Quiere decir que entre la unción y el ministerio siempre va a haber un momento y un periodo de preparación. Por eso es que la Biblia nos advierte a nosotros de no tener neófitos enseñándonos la palabra del Señor. Un neófito es uno que se convirtió el domingo y ya hoy está evangelizando las almas. Tiene que ser una persona que pase un proceso, una preparación. Y el enfrentamiento que David tuvo, por ejemplo, con Goliat, pues tenía que estar preparado para ese momento. ¿Y Dios qué hizo? Dios usó los osos y los leones y las luchas y las peleas privadas de David que nadie veía en el campo detrás de las ovejas, y lo preparó en el anonimato para poder vencer entonces a David en público. Eso es lo que hace la unción. Entonces, amado, tiene que haber una preparación. La pregunta es, ¿quién es? Todos tenemos a alguien en nuestra vida que son de gran influencia para nosotros. A lo mejor tú has visto a alguien en tu vida que ha tenido que superar obstáculos grandes para poder alcanzar cosas grandes. Cada uno de nosotros quizás nos viene alguien al pensamiento. A mí me viene particularmente unos amigos muy cercanos míos y de mi esposa que han salido adelante a pesar de tener todo en contra en este país. Son gente que no se sientan a llorar, sino que salen adelante y vencen y siguen venciendo una tras otra, y teniendo todo en contra, son bendecidos y prosperados por Dios porque son gente que se han esforzado. Ahora, ningún personaje de la Biblia comienza su historia ni comienza su ministerio dirigiendo a una nación o derrotando al enemigo más grande en una batalla, no. Ninguno. Siempre hay un periodo de preparación. Por eso es importante, de hecho, cuando hablamos de esto, se recordarán la historia de José. José lo estudiamos aquí y enseñamos acerca de José. José fue un instrumento grandemente usado por Dios para poder darle vida a una nación que estaba muriendo, el propio pueblo de Dios. Cuando sus hermanos tuvieron que reconocer que era José el que estaba delante de él y tuvieron temor, él le dije, no se preocupen, si todo esto era parte de un plan de Dios para preservar la vida de ustedes y de mi papá. Es decir, el proceso es necesario, pero mucha gente le gusta el suceso y quieren evitar el proceso. Entonces, no hay manera de que nadie que sea llamado por Dios reciba el llamamiento y se vaya a la gloria sin pasar por el Calvario. Hay que pasar procesos. Diga conmigo, procesos. Entonces, José fue el gran libertador, pero fue primero vendido, echado en una cisterna, vendido como esclavo, estuvo preso, fue acusado. O sea, tuvo un sinnúmero de procesos en su vida que lo prepararon a él para cuando llegase a ser el segundo hombre más grande en Egipto, no dijera, no, yo. No. Dios me puso aquí para preservación de todos ustedes. Ahora, vamos a considerar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los procesos, podemos ver el ejemplo de un atleta. Un atleta no empieza su carrera estableciendo récords mundiales y ganando medallas olímpicas, no. Hay un proceso de preparación, ¿verdad que sí? Fue el caso de un hombre que se llamó Luis Zamperini. Su vida y su velocidad lo hicieron famoso a él allá por la década de los años 30. ¿Quién nació en los 30 aquí? Nadie. Bueno, su trayectoria empezó con un obstáculo que casi le pone fin a su carrera. ¿Sabe lo que sucedió? A este hombre le dio una neumonía desde pequeño. Imagínense un atleta con problemas de neumonía y esa enfermedad le afectó sus pulmones por muchos años, y de niño Luis era el jovencito más lento del pueblo. Hacían carreras en la escuela y hasta las niñas le ganaban. Entonces, las dificultades físicas que tuvo que pasar Luis en su infancia temprano le causaron problemas mentales en su adolescencia. Repito, diga conmigo, procesos.
Son procesos. Él no creía que pudiera llegar a ser un corredor y mucho menos poder correr rápido. Él no creía que iba a poder competir jamás en una pista y mucho menos ganar. Pero superó los obstáculos físicos como los obstáculos mentales, porque muchas veces el peor obstáculo y el gigante más grande lo tenemos aquí. ¿Y sabes qué? Este hombre creció y se convirtió en la persona que rompió numerosos récords mundiales de las universidades, compitió en los Juegos Olímpicos de Múnich, en Alemania, en el año 1936, y fue un campeón olímpico antes de que viniera la Segunda Guerra Mundial y terminara con toda su carrera atlética. Amado, yo no sé si usted ha competido en algo en la vida, en el maratón del pavo. En las escuelas hacían carreras, hasta rifas hacían en las escuelas. Yo nunca he ganado nada. Dicen allá salado, uno está salado. Rifaban dos regalos y habíamos dos y los dos se los llevaba el otro. Pero en todo eso Dios nos está probando a nosotros. Vamos a ver qué dice la Biblia, hablando de todas estas experiencias en la vida. Hablando de David, que es el que queremos en esta noche estudiar, y Goliat. Su experiencia de vida no empezó cuando él derrotó a Goliat. Empezó cuando él derrotó los leones y los osos, mientras cuidaba de las ovejas, mientras protegía las ovejas de su padre. David mataba leones, mataba osos, todo lo que venía a hacerle daño al rebaño. Y en esos momentos, aunque él no estaba consciente, Dios lo estaba preparando para llegar a ser más tarde rey de Israel. Para llegar a ser el joven de aproximadamente 17 años aproximadamente, que le hizo frente a un paladín dicen de 9 hasta 13 pies de altura. Hay diferentes versiones. Dejémoslo de 9 pies de altura. Yo mido 6 pies exactos. Así que agréguele 3 pies para arriba. Estaba grande, casi al techo. Así de grande era Goliat. Imagínense enfrentarlo con un jovencito de 17 años, que no creo que era raquítico. ¿Okay? David era pastor de ovejas desde adolescente. ¿Okay? Muy diferente a lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y a lo que se vive hoy día los adolescentes. Desde los 12 años, que era el tercer bautismo que recibía un judío, después de los 12 años, ese niño se convertía en un hombrecito. Cualquier judío hoy día, los ortodoxos es igual. Cualquier judío de 12 años recibe su tercer nacimiento. Son ceremonias que no tienen ahora el caso. Y luego de ese momento es como, por eso Jesús va al templo a los 12 años. Luego de ese momento, ese niño ya puede janguear con los adultos, para que usted me entienda. ¿Okay? Y ya es visto como un hombrecito en desarrollo. No como el nene de mami. ¿Verdad? Muy diferente. Así que David desde los 13 años, pongámosle, andaba en el monte cuidando ovejas. Entonces, ¿qué sucede, amado? David se estaba preparando sin saberlo, como nosotros muchas veces nos estamos preparando para una batalla que desconocemos que vamos a pelear, pero que ya Dios de antemano, a través de las crisis y las situaciones que estamos atravesando, nos está preparando. Los que no lo sabemos somos nosotros. Hasta que llega el día y llega el momento y uno dice, wow, ahora entiendo. Es decir, cuando muchas veces nosotros miramos atrás y decimos, wow, si yo no hubiera luchado contra este oso, contra este león, yo no hubiera podido meterle mano a este gigante. Entonces, hermano, la clave de para cumplir con el plan de Dios es permanecer fiel a Dios, fiel al Señor, creyendo que Él es fiel hacia nosotros siempre. Como David, nosotros también tenemos que convertir nuestros obstáculos en oportunidades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la fe. Yo creo que esta situación financiera en la cual yo estoy, no por irresponsable, no por robarle a Dios, sino porque simplemente estoy en una situación financiera, porque así es la vida. Yo sé que yo voy a salir adelante de esto. ¿Por qué? Porque yo tengo mi fe puesta en el Señor, que me dijo que Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar, Él va a suplir todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria. Ahora, tenemos que poner nuestra fe
en Dios. La fe es como un músculo que hay que desarrollarlo. Vamos a hablar de eso, de desarrollar la fe. Y el verso 32 al 37 del capítulo 17 de Primera de Samuel dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá. Quiere decir, amado, que el pueblo de Israel estaba, que ya veían a Goliat y ay, Dios mío, le temblaban hasta los intestinos. Le tenían miedo y de momento llega este chamaco, recuérdese, 17 años aproximadamente, a lo mejor un poquito fornido su cuerpo, ya un hombrecito, pero realmente era un jovencito apenas, y le dice: oye, tranquilo todo el mundo, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? A los hombres de guerra más fieros de Israel. Tranquilo todo el mundo, don't worry, be happy. Dice: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Verso 33. Saúl, el rey, le dice a David: no podrás. ¿Cuántas veces en la vida a ti te han dicho no vas a poder? ¿Cuántos Saúles en tu vida te han dicho no podrás? Pero mira lo que dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Verso 34. David no se quedó callado. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Mira el resumen que le tira. Su siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, esto Saúl no lo sabía, David se lo está diciendo ahora, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y mira lo que dice: y lo libraba de su boca. Imagínense que un león le agarró un corderito y David se le tiraba detrás, mataba al león y libraba al cordero. Eso tiene que ser algo bien grande. Y si se levantaba contra mí, es decir, si el león se volteaba y de momento venía, dice, yo le echaba mano desde la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Ra! Con 17 años aproximadamente. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Mira la importancia de mirar a través de los ojos de la fe. Él tenía un gigante, pongámosle de 9 pies delante de él, pero él lo que estaba viendo era un león o un oso. Él estaba viendo aquello que él sabía que él podía derrotar. Porque ha provocado al ejército, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, no a mí. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Ahí está la victoria. David sabía que quien lo había librado de los osos y los leones había sido Jehová. No su inteligencia, su sabiduría, no. Y dice, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Hasta se puso cristiano y todo Saúl. Mire, amado, para que cada planta sea sana, si usted siembra una planta y crezca, primeramente necesita la tierra, el suelo, necesita el agua y necesita la luz del sol, que son 3 elementos básicos. Y así mismo como una planta necesita eso, la fe necesita las condiciones apropiadas para poder desarrollarse. Si nosotros no somos probados, no somos aprobados. ¿Me entendió? Lo voy a repetir. Si no somos probados, no somos aprobados. Si usted no toma la prueba, el examen, no puede pasar de grado. Y parte de las condiciones y los nutrientes que necesitamos para que nuestra fe se desarrolle y crezca, nos guste o no, son esos obstáculos, esas adversidades que vienen a nuestras vidas. Repito, no las que nosotros nos buscamos. David necesitó cierto nivel de fe para enfrentar a Goliat.
Lo que David no podía saber, aunque ya Dios sí lo sabía, era que las condiciones para el crecimiento de su fe habían sido aquellos osos y aquellos leones. Es decir, no te quejes de lo que tú estás viviendo, porque tú no sabes si simplemente es algo que te está preparando a ti para lo que mañana vas a tener que enfrentar. Y nosotros no sabemos qué nivel de fe vamos a necesitar para poder llevar a cabo lo que Dios tiene para nuestro futuro, pero Dios sí lo sabe. Entonces, como Dios lo sabe, pues Dios te da lo que necesitas para que tú crezcas. Él puede usar cualquier obstáculo en tu camino, en mi camino. Él puede hacer que eso se convierta en una herramienta efectiva para que tu fe crezca y mañana puedas vencer a tu Goliat. Dios sabe hacia dónde dirige y guía a aquellos que le aman. Él sabe cuál es la mejor preparación que nosotros necesitamos para poder tener por delante la victoria asegurada. Pregunto, cuando un boxeador pelea, ¿quién pelea? ¿El boxeador o el coach? Entonces, ¿para qué necesita un coach? ¿Ahora entendió? Pero si el que estoy aquí soy yo, y yo he tenido que atravesar estas situaciones, nadie entiende. Bueno, tienes un coach. Oye la voz. La esquina te está hablando, te está diciendo cómo tienes que pelear. Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Ahora, reflexionando en las adversidades que tenemos que enfrentar en la vida, ¿cómo podemos comparar nuestra perspectiva en esos momentos que tenemos que enfrentar esos osos, esos gigantes? ¿Cómo podemos comparar eso con la manera en que David veía al león o veía al oso? Es decir, yo me imagino que el primero fue difícil, pero ya después David veía un oso, veía un león, y él ya sabía, si Dios me libró de aquel, me libra de este. ¿Cómo yo sé eso? Porque fue lo que le dijo a Saúl: si me libró del oso y del león, me va a librar de este zángano, este incircunciso filisteo, mandilón. Entonces, todos debemos procurar ejercitar nuestra propia fe. Yo no puedo ganar mi batalla por medio de las pruebas tuyas. Usted tiene que pasar su prueba. Y las pruebas, repito, las pruebas todas tienen propósito de Dios, porque dice la Biblia que todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. Pero también dice que la prueba tiene que tener su obra completa. No podemos salirnos a mitad de examen final porque tenemos que repetir el grado. Así que cada uno tiene que crecer en su fe. Yo no puedo decir yo soy sano por la fe de Arturo. No, yo tengo que tener fe que Dios me sana para recibir la sanidad que Dios me ha prometido para mí. ¿Alguien dice amén? Amén. La fe es algo personal y es lo segundo que queremos ver. El verso 38 al 40 dice: Saúl visitó a David y a Saúl se le ocurrió llegar donde David y le trajo la ropa de él, la ropa de Saúl, la ropa de pelea, de luchar, la armadura del rey, y se la pone sobre la cabeza, un casco de bronce, y lo armó de coraza. Y ciñó a David y le puso la espada sobre el vestido. ¿Y qué hizo David? David quiso probar, pero ¿sabes qué? Tú no vas a poder hacer nada con la unción ajena. ¿Se acuerdan lo? Bueno, cada uno tiene que tener su propia fe. La fe es personal. En el cielo hay hijos de Dios, no hay sobrinos ni nietos. Él recibe por hijo a aquel que lo acepta en su corazón. Entonces David trató, pero dijo: no, yo no puedo con esto. Porque él nunca había hecho la prueba. David nunca se había puesto un casco de bronce, ni una armadura de bronce, nada de eso. ¿Y qué hizo David? Se la quitó. Y en el verso 40 dice: tomó, escuche bien esto, tomó su cayado, lo que le pertenecía a él, en su mano. Escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril
en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Es decir, hermano, yo me acuerdo que yo prediqué hace muchos años en una iglesia aquí en Kissimmee acerca de este pasaje. El Señor me ministraba mucho en esa ocasión hablándome de eso. Tú no puedes pelear con la unción de otro. Hay gente que quieren, por eso es que esos disparates de transferencia de unción, te transfiero de lo que yo tengo, te doy. ¿Qué me vas a dar tú si eres un pecador impedernido igual que yo? ¿Para qué la gracia de Dios te tiene de pie como a mí? Anoche tuvimos una clase maravillosa con el grupo de salvación de IFE. Todavía si alguno quiere matricularse puede hacerlo. El próximo martes llegue a las 7 aquí a la iglesia. Tuvimos una clase y yo le decía a los hermanos, mire hermano, yo soy más malo que todos ustedes. Porque yo no soy bueno. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Jehová buscó quien hiciera el bien, no encontró ni uno. Todos se desviaron. Todos a una se desviaron, dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. Pero dice 8:1, justificados pues por la fe. ¿Por la fe en quién? Tenemos paz para con Dios, pero tiene que ser algo personal. Yo tengo que tener fe. Y así como David no pudo usar la armadura de Saúl, tampoco nosotros podemos usar la experiencia de vida de otro para creer que eso va a desarrollar mi propia fe y me va a dar la victoria que le dio a otro. Pero ¿y por qué a aquel le funcionó y a este no? Porque Dios está tratando contigo de una forma diferente. Casi todos tenemos una abuelita de esas de moño pentecostal, ¿verdad? Piadosa. ¿Se acuerdan? O un padre, una madre, un tío de esos que servían de ejemplo, de inspiración. Eran analfabestias, pero oraban y leían la Biblia. Y eran de esos gente de fe. Pero ¿sabes qué? Esa fe, nosotros realmente no podemos hacer nada con ella. Si no la imitamos, si yo no procuro tener esa experiencia de fe, yo no puedo usar la fe de otro para coger pon. Al cielo no se llega cogiendo pon. Tenemos que seguir adelante en nuestra propia experiencia de preparación. No podemos huir de las pruebas. Tenemos que desarrollar firmeza. Tenemos que meternos en el horno para que seamos ahí endurecidos por el fuego del Espíritu Santo y tener nuestra propia experiencia. Y David había peleado contra el oso, recuerdo una vez más, contra el león, y esa fue la experiencia que lo preparó a él. Y aunque él no hubiese querido, en el momento que le tocaba pelear, ay, otro león, ay, otro, y tengo que ir a hacerlo. Aunque no hubiese querido, yo estoy seguro que él no estaba arrepentido cuando tuvo que enfrentar a David. Más bien decía, wow, gracias a Dios que tuve que enfrentar al león y al oso, y hoy le puedo hacer frente a este gigante. Entonces, hermano, esa fue la experiencia. Yo no sé cuál sea la tuya. Conozco algunos detalles de algunos de ustedes, pero el resultado fue que entró en el campo de batalla David y pudo hacerle frente. Y mientras todo el mundo tenía miedo, David dijo, bueno, ¿y aquí cuál es? Está todo el mundo temblando. A sus propios hermanos, a los hombres de guerra más fieros, repito una vez más, de Israel. Necesitamos tener nuestra propia experiencia de preparación. Por eso no podemos nosotros subestimar, minimizar o despreciar a aquellos que están entre nosotros atravesando pruebas. Porque usted no sabe si mañana, cuando tú estés temblando, ese va a ser el que va a derrotar al gigante que está delante de ti. No podemos usar la experiencia de ellos, pero muchos de nosotros, la Biblia nos dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Si somos fieles en la preparación, vamos entonces a poder hacerle frente a las batallas de la vida, así como David le hizo frente a Goliat. Confiando y poniendo nuestra fe completamente ¿en quién? En el único y sabio Dios, el que tiene poder de ayudarnos a hacer frente a cualquier situación. Vamos a tener entonces exactamente lo que Él ha dicho que vamos a tener. Pasarás por el fuego y el fuego no te quemará.
Las aguas no te anegarán. ¿Por qué? Porque estoy pasando por el fuego, cruzando las aguas, pero agarrado por la fe de aquel que me llamó como soldado. Entonces, habrá muchas veces que no vamos a comprender por qué tiene que ser tan amarga la medicina hasta que luego nos demos cuenta de que lo que teníamos por medio de esa prueba, por medio de esa medicina, Dios ya lo libró en nuestras vidas y ya no estaremos más enfermos. Ya no tendremos que seguir atravesando las mismas pruebas una y otra y otra y otra vez. Ahora, yo no sé cómo David yo creo que lo hubieran matado si se hubiera ido con la armadura de David, de Saúl. Yo creo que le hubieran dado tutti morti forti, porque no hubiera podido moverse. Ahora la pregunta es, la fe de David, que era una fe firme por las experiencias que, repito, ya la había tenido y demás, ¿cuánto más firme crees tú que fue la fe de él ya después que venció a Goliat? Vamos a ver el pasaje en el versículo 41 al 51, cuando ya todo pasó, ¿okay? Vamos a ver cómo estaba el termómetro de la fe en la vida y el corazón de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Lo que sí te puedo decir es que la fe de hoy no te sirve para mañana. Hay que prepararse cada día y a todas horas. Por eso es que hay que orar. Invito al pueblo y doy gracias a aquellos que anoche nos acompañaron. Hubo un poquito más de asistencia los martes de 7 a 8. Hemos retomado la oración de 7 a 8 para que podamos estar aquí. Y es importante prepararnos cada día, a todas horas. La Biblia dice, orad sin cesar, orando en todo tiempo. Entonces, la fe es particular. Mire lo que dice Primera de Samuel 17, 41, 51. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Era violento este tipo. Creo que era de la MS-13. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Me gusta porque cuando David lo describe, le está diciendo, yo sé exactamente a lo que me estoy enfrentando. Mas yo vengo a ti para que tú sepas lo que te vas a enfrentar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, tú estás confiando en tu espada, en tu lanza y en tu jabalina, pero yo no, yo estoy confiando en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ya con esa forma de hablarle del muchachito al gigante, el gigante tiene que haber tragado grueso. Y le dice, Jehová te entregará hoy. ¿Por qué le dice eso? Porque ya Goliat llevaba muchos días desafiando al pueblo de Israel. Caía la noche, se iba Goliat, al otro día venía otra vez. ¿Hay alguien aquí que me meta las manos? ¿No? Cobardes, no hay nadie. Y se iba, ya estaba acostumbrado a eso. Pero David le está diciendo, tú de delante de mí, tú no das un paso más. Hoy Jehová te entrega en mis manos y le dice, y yo te venceré. Ahora, un enemigo podía ser vencido sin tener que ser matado. Pero David no le está diciendo eso. O sea, no es que te voy a herir y nosotros los vamos a tomar a ustedes de esclavos. Es que yo te voy a arrancar la cabeza a ti. Y le dice, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos. ¿Por qué? Porque una vez yo arranque la cabeza tuya, este ejército que está conmigo va a matar a cada uno de los tuyos. Y dice,
Y hoy daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluyota. Ay, ay, ay. Verso 47. Hasta ahí estaba el héroe David. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Brother, eso es una bofetada, Saúl. Se fue a Facebook, así como hacen mucho. Jehová nos salva con lanza. Eso lo está diciendo por mí. Y le dice: Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, hermano. No le cogió miedo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo, ¿dónde? En la frente. Mire, las piedras que David usaba pesaban aproximadamente 1 libra cada una. 1 libra, una piedra de 1 libra. ¿Usted no cree que hace nada? Yo traje una aquí, deja ver. Una piedra de 1 libra lanzada aproximadamente 100 millas por hora. Y eran filuditas, y no las agarró redonditas. Agarró las del arroyo desgastadas por el agua, como tipo hacha. Y se la lanzó a 100 millas por hora. Le pegó aquí en la misma frente. Ahora mire esto, amados. Según la ciencia moderna y los relatos antiguos, hoy día sabemos que un lanzador experimentado podía lanzar con su honda una piedra a más de 150 kilómetros por hora, 100 millas aproximadamente, y dar en el blanco desde una distancia de 400 metros. O sea, 1/4 de milla. Sería de aquí al parque, desde acá. ¡Pum! Y agarrarlo en la frente. ¿Usted cree que eso fue David? ¿Ah? Eso no fue David, hermano. Eso fue Dios. Eso fue Dios que tomó esa piedra y le metió en el mismo centro de la frente al paladín. Y así, amado, como la piedra que lanzó David a gran velocidad, así también, amado, sabía David dónde y en quién depositar su fe. O sea, aquel hombre tenía armadura y posiblemente lo único que tenía abierto era esto, el rostro. ¿Ok? David sabía a dónde tirarle, pero antes de tirarle sabía en quién había puesto su fe. La fe hay que depositarla en el Señor antes de tomar las decisiones. No tomar las decisiones y después, bueno, Jehová, ayúdame tú. ¿A cuántos le ha pasado que uno lo hace al vejez y después, Dios mío, Padre, qué clase de error yo he cometido? Hay que orar antes. Mire, yo oro hasta para tomar vacaciones. ¿Sí? ¿No me lo cree? Esta es la primera vez en 9 años que no tomamos vacaciones. Hoy es julio ya y no hemos tomado vacaciones. ¿Y usted cree que yo no he querido? Pero Dios me ha dicho que no. Y estoy aquí. Tengo unas planeadas. Pero sinceramente estoy aquí porque Dios no me ha dejado salir. ¿Por qué? Él lo sabrá. Pero hasta para eso hay que orar. Hay que orar para todo, antes de comprar la casa, antes de comprar la guagua, antes de comprar todo, hay que orar. Antes de tomar decisiones financieras, antes de mudarnos, antes de mudar a los hijos de la escuela, antes de mudarte de la iglesia, hay que orar, no después. David
sabía dónde poner la piedra, pero era porque primero había puesto su fe en Dios. Primero hay que buscar a Dios. Y el objetivo de la fe de David era tan preciso como el blanco de la piedra que lanzó con su honda. Él sabía lo que quería. Y para los seguidores de Jesús, amado, nuestra fe debe de ser el objetivo por el cual hacemos todo lo que hacemos. David había sido capacitado por Dios. Los leones y los osos, él dijo, Jehová era el Señor el que le daba a él la fortaleza. Era Dios el que los entregaba en sus manos. Y su fe tuvo un resultado muy específico. En este caso, mató a Goliat. No puso su confianza en la honda. Fíjate que él no dijo, tú no sabes que yo soy el mejor tirador de honda de Israel. Él dijo, no, tú hoy desafiaste a Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Te metiste no conmigo, te metiste con Jehová. Y Goliat se presentó con su espada, con su lanza, y David con una honda. Pero no fue la honda, hermano. Como tampoco fue la sombra lo que sanó a los enfermos. ¿Acuerdan de ese corito? Fue el espíritu que estaba en Pedro, el espíritu de Jehová que sanaba a los enfermos. No era la sombra de Pedro. No fue la honda, no fue David. No fuiste tú. No, que yo, fíjate, me dicen la mamá de Tarzán. Entonces, hermano, tenemos que saber con qué nosotros vamos a pelear. El cristiano pelea con la fe, por la fe. Tenemos armas espirituales y tenemos el pavo también, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ahora nos bautizaron la iglesia pavo? Palabra, ayuno, vigilia y oración. Entonces, David no puso su confianza en la honda. Él no dijo, deja que tú veas que me compré una 2025. Su esperanza estaba solo en Dios. Él dijo, Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Tendremos batallas? Sí, las vamos a tener. ¿Podremos vencer? Claro que vamos a vencer. Pero solo si nuestra preparación nos mueve a poner nuestra fe exactamente donde David la puso. En Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación está en Él. Ahora, ¿qué habilidad te ha dado Dios en la que fácilmente puedes confiar en vez de poner tu confianza en Él? Por ejemplo, típicamente las iglesias cometen algunas veces el error de que se convierte en un contable y ya ese es el administrador de la iglesia, porque sabe contabilidad. Pero todavía no sabemos si esa persona tiene el corazón para poder trabajar. Usted sabe que las finanzas son cosas espirituales también, ¿no? A veces vemos los hermanos que trabajan en administración y la finanza, como el diezmar, el ofrendar, todo eso es algo espiritual, ¿okay? Es parte de nuestro culto a Dios. Entonces, no debemos poner la confianza en que no, yo soy tremendo administrador. Yo soy tremendo. Mire, hermano, yo le digo con sinceridad, no es alábate pollo que mañana te matan. Pero yo estudié administración de empresas en la universidad, no tengo el título, pero tengo los créditos, concentración en gerencia, estudié contabilidad, pero yo de que estudié, que me botaron en la universidad, que me hizo un tecato, le metí por ahí para abajo, yo nunca ejercí nada. Me convertí al Señor y Dios en su misericordia me dio la sabiduría de poder administrar y yo nunca jamás hubiera pensado. Usted sabe que la iglesia tiene una parte administrativa, ¿no? Que no te la enseñan en el instituto, que se corre como un negocio, que hay que ser responsable con el Estado, con el IRS, con todos los aspectos que usted, toda la parte administrativa, que los biles, que los contratos, que el agua, que la luz, que el teléfono, el micrófono, y todo eso es administración. Bueno, yo no seré el mejor, pero créame que le oro al Señor que me ayude y por su misericordia, pues aquí estamos. Pero yo no puedo depender de decir, no, eso es lo mío, olvídate de eso, yo me encargo de eso. ¿Cuántos no han pensado así y tienen hasta demandas en sus ministerios y todo? O ministerios que luego de todo eso se han robado el dinero y ellos ni se han dado cuenta. O sea, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Dios nos va a dar recordatorios. Con esto terminamos.
capítulo 21, 1 al 9 dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió. Le dimos forward, para arriba, para frente. Se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas, le dice David. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado del que estaba en el tabernáculo. Pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Es decir, si no están cometiendo pecado a lo loco, están consagrados. Y dice... Y David respondió al sacerdote, le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. Verso 7. Estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? ¿Para qué le estaría pidiendo una lanza o una espada? ¿Para recortarlo? Como que se le había ido un poquito la onda a David. Porque no tomé en mis manos mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Ah, caray, ya la onda ya no le funcionaba. ¿Ve cómo somos los seres humanos? Así hay muchas iglesias. Ya la oración, ya eso no funciona. Las iglesias pavos, eso no funciona ya. Sí, predicar sistemáticamente, verso por verso, eso en zorra, la gente se ve, mira, se duermen. Hablemosle de que tú eres un campeón y que llevas un gigante dentro de ti, que eres lo más grande después de Tarzán. Y dice David: no, hombre, ninguna como ella, dámela, que esa es la que es. Se le había olvidado las piedritas y la onda, que era Jehová el que lo libraba. Después de que David derrotó a Goliat, uno pensaría que Saúl lo felicitaría y le haría una bienvenida y le daría las gracias. Sin embargo, con el paso del tiempo, vemos que en Saúl comenzó más bien el celo a carcomer. Ahora, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y entonces cogió celo porque la gente aclamaba a David. Y bueno, hay que matar a David. Y ahí se fue Saúl impedidamente tratando de matar a David, el que le entiende. Pero por un momento, la fe de David aparentemente como que se le había agotado. Ya no era la onda y la piedra, ya no era en el nombre de Jehová de los ejércitos, ahora dame la espada. Y la del Goliat, no quisiste la armadura del rey Saúl, pero ahora estás conformándote con la espada del enemigo. Imagínense, hermano. Y cuando huyó, llegó donde el sacerdote Ahimelech, que es el que estamos leyendo, y le dijo que el rey lo había enviado a cumplir una misión privada. La verdad era que Saúl lo que quería era matarlo, lo estaba buscando para darle tutti morti fortis. Y David sentía que si no controlaba la situación no iba a sobrevivir. O sea, ya se había olvidado que era Jehová el que lo guardaba. Eso estaba demostrando una actitud completamente diferente a la que había tenido cuando enfrentó a Goliat. Una actitud totalmente diferente a la que enfrentábamos los problemas cuando nos convertimos a principio. Y David le pidió: dame un arma. No, si aquí la única que hay es la de Goliat. Muchacho, ninguna mejor que esa. Sin duda alguna, David recordó al instante que en efecto él lanzó la piedra.
pero fue Dios quien ganó la batalla. Eso no podemos perderlos de vista, amado. Por eso es que no debemos hacer alarde de nuestros, ¿cómo se llama? Dígale que estoy predicando, por favor. De nuestras capacidades y habilidades y wow, qué tremendo. No, hermano, no, realmente nadie debe de hacer. Y yo, muchacho, y yo, pues sí. Y eso que fuiste tú, llega a ser el Señor, entonces sí que hubiera sido bueno. Y yo sané, y yo ungí, y yo. Y Dios allá, de una peste aquí que nadie debe hacer alarde, amado. Siervos inútiles. Entonces, ¿qué sucede, amado? David se tardó en darse cuenta, pero pues Dios también lo había preparado para ese momento. Él sobreviviría los ataques, la furia de Saúl, que estaba loco, desechado por Dios, no entendía, no hacía caso, no obedecía. Entonces, a pesar de todo, Dios lo libró de Goliat y Dios terminó librándolo de propio Saúl, a quien David libró del peligro de Goliat. Por eso es que uno tiene que saber para quién trabaja. Uno trabaja en el reino de Dios para Dios. Por eso es que cuando alguien te hiera o te haga daño a ti, usted nunca culpe a Dios, ni culpe a la iglesia. Todos somos imperfectos, propensos a fallar. Y podemos fallar, pero Dios no tiene culpa de nuestras sinvergüenzuras. El recordatorio justo se lo estaba dando Dios en el momento propicio a David. Y volvió y lo libró de Saúl. Y nosotros, el que le entiende, sabemos la historia, vino a ser ese hombre, David, conforme al corazón de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan fácil, aun cuando antes habíamos confiado o hemos demostrado confianza y fe en Dios, por qué es tan fácil de momento inclinarnos a confiar en nosotros mismos como le pasó a David? ¿Por qué será tan fácil olvidarnos de que es Dios, de que la casa, el carro, todo literalmente, todo te lo ha dado Dios? Póngase de pie. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.